Buenas tardes, iglesia, buenas tardes, hermanos. Que este día domingo sea un día de victoria para otra semana de victoria, como venimos diciendo. Más allá de las dificultades, más allá de lo que estamos soportando, yo creo que es un tiempo de aprendizaje. Así es. Buenas tardes también, hermanos queridos. Y voy a replicar una frase que aprendí hace unos años, en el 98. Estábamos en un congreso con mi esposo en Mar del Plata y decía un pastor cada vez que abría la conferencia: ¿qué hora para vivir?, decía. Y en ese tiempo, año 98, creo que habíamos perdido un campeonato de fútbol, se privatizaba todo, la economía como siempre. Era que traía mucho problema, mucha pesadumbre, pero toda la conferencia se abría con esta palabra: ¿qué hora para vivir? Y yo quiero replicarla, porque a pesar de los acontecimientos que vivimos, ¿qué hora para vivir, no? Es así. Yo creo que es un tiempo, como decíamos, más que de angustia y de sufrimiento, es un tiempo de reencuentro, es un tiempo para poder meditar, poder encontrar o retomar el camino de lo mejor que podemos tener dentro nuestro. Por eso que, aplicando lo que es la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, como habíamos dicho anteriormente, la convicción de lo que no se ve, pero que la fe nace de la palabra de Dios. Por eso hacemos énfasis en justamente leer la palabra, leer la Biblia, y de ahí extraer para nuestra vida cotidiana los elementos para que estos nos ayuden a alcanzar la victoria. Así es, nos afirmamos en la palabra. Yo sé que usted está esperando la palabra, y estos medios que estamos usando todos nos vienen muy bien para usarlo como corresponde. Creo que nunca han sido tan bien usados como en este tiempo, en todo lugar, por la voz de los cristianos y de aquellos mensajeros que buscamos la palabra de Dios. Y el fundamento de la palabra, algo que el Señor nos enseñó y nos enseña aún. Así es, y vamos a hacer referencia en esta tarde a aquella palabra conocida por muchos, que es cuando Jesús, mirando supongo los ojos a Pedro, me hago esa idea, le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y eso es algo que nos debe hacer meditar. ¿Por qué? A nosotros podemos también inferir que nos dice de la misma manera tu nombre, por ejemplo, Juan, ¿me amas? Guillermo, ¿me amas? ¿Y yo qué le debo decir al Señor? Qué precioso es recibirlo esta tarde, porque esto no era nada más que un tema emocional, a ver cómo estaban los sentimientos de ese discípulo que había fallado en otra oportunidad, y había fallado mucho Pedro. Sin embargo, Jesús, igual que a Pedro, nos mira a nosotros con esa esperanza de una obra terminada. Entonces, a pesar de que la historia de Pedro, la historia pasada, lo signaba como alguien poco firme en sus palabras, el Señor le hace una pregunta al corazón de Pedro. Quería ver qué había aprendido Pedro de todo lo que ya había pasado, aún en una circunstancia donde estaban impactados por la muerte de Cristo, porque fue en ocasión, si mi esposo va a leerlo enseguida el pasaje, donde habían pasado por la crucifixión del Señor. Estaban desanimados los discípulos, otra vez volviendo a sus labores antiguas, y el Señor se les aparece y hace esa pregunta. Quería ver qué había aprendido Pedro, qué había en el corazón de Pedro. Y Pedro le responde. Y vamos a leerlo. Yo creo que es importante, porque nada mejor que leer la palabra y estar seguro de lo que ella dice. Y está en San Juan capítulo 21 a partir del versículo 15, y vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Y dice así: Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo a Pedro: Entonces, apacienta mis corderos. Después dice, y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dijo Jesús: Simón,
hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le respondió también a él, apacienta mis ovejas. Así es, lo conocemos esta versión y otra también donde dice me amas y tiene el mismo significado. Las 3 veces Pedro le responde con certidumbre, tú sabes que te amo. Ahora notemos esto. Primero le pregunta la primera pregunta y la primera respuesta, Jesús entonces le contesta a Pedro diciéndole, entonces apacienta mis corderos. Y esto tiene connotación con los más débiles del rebaño, con los pequeños del rebaño, con aquellos que un día serán hombres, mujeres, que tomarán una decisión de seguir a Jesús. En base a eso, en base al amor. Mire, todo lo que tiene que ver con el amor, todo empieza en el amor de Dios y todo termina en el amor de Dios. Por eso la primera respuesta, digamos, a la repregunta fue, entonces, apacienta, cuida y alimenta a mis corderos. Cuando Jesús le dijo por segunda vez, la respuesta de Jesús a Pedro, cuando Pedro le responde, tú sabes que te quiero, le dice, pastorea mis ovejas. Así es. Bueno, pastorear las ovejas es símbolo, ¿no es cierto? Cuando decimos que Jesús es el buen pastor, el que puso la vida por las ovejas, está escrito, es símbolo del cuidado, de la guía y la formación. Fíjense que todos nosotros los que ya hemos creído, los que hemos tomado una decisión, los que decimos que seguimos al Señor, necesitamos siempre ser guiados, siempre necesitamos aprender. Y esto depende de un corazón humilde y un corazón sediento de la palabra, hambriento de la palabra de Dios. Por eso dice, pastorea a mis ovejas, porque es necesario que siempre seamos guiados, formados y aconsejados. Nadie que no quiera puede ser guiado, puede ser enseñado o puede ser formado. Es una característica del discípulo, querer aprender.